¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo consiguen los trenes modernos alcanzar esas velocidades de vértigo? Pues la respuesta está en una obra de ingeniería casi invisible, una que mezcla fuego, química y ahora muchísimos datos para crear un camino de acero perfecto. Vamos a ver cómo se hace. La pregunta parece sencilla, ¿verdad? Pero la respuesta es un desafío de ingeniería tremendo. Porque a 300 km por hora, la más mínima imperfección en la vía no es un simple bachecito, es un riesgo de seguridad de primer nivel. Antes, los carriles se unían con unas placas de metal y tornillos. De ahí venía ese taraqueteo tan clásico del tren, el clac-clac. Pero claro, a más de 250 km por hora, ese clac se convierte en un impacto dinámico brutal, uno que podría dañar el tren, la vía o algo peor. Así que la solución fue, pues, eliminarlas juntas, crear lo que se conoce como carril de soldadura continua, un camino de acero sin una sola interrupción. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta para entenderlo todo. Empezaremos con el porqué del desafío de la velocidad. Luego, veremos esa reacción de fuego que lo hace posible. Pasaremos a cómo se forja la vía en la práctica, la obsesión por la perfección en cada unión y, para terminar, cómo esta técnica se ha vuelto completamente digital. Venga, vamos con el primer punto. Entender la magnitud del problema. Esta no es solo una cuestión de confort para el pasajero. La integridad de estas uniones es, literalmente, el pilar sobre el que se apoya toda la seguridad ferroviaria moderna. Un fallo, simplemente, no es una opción. Y ahora, al corazón del asunto. ¿Cómo es posible fusionar dos vigas de acero enormes en mitad del campo sin una acería al lado? Pues la respuesta está en la química, en una reacción tan potente que, de verdad, parece casi magia. Se llama reacción aluminotérmica. La descubrió Hans Goldschmidt a finales del siglo XIX y es una reacción de oxidación-reducción increíblemente exotérmica. Para que nos entendamos, el aluminio, que es muy reactivo, le roba el oxígeno al óxido de hierro. El resultado, hierro puro, líquido y una cantidad de energía liberada que es descomunal. Y cuando digo descomunal, hablamos de temperaturas que pueden llegar hasta los 3000 grados Celsius, una barbaridad. Pero lo más increíble de todo es que este calorazo se genera sin enchufar nada, sin combustibles. Todo está contenido en una simple mezcla de polvos. Y esta es la idea clave. Esto no es pegar dos trozos de metal con un pegamento, no. Es literalmente refundir el acero ahí mismo, en la vía. La reacción crea una masa de hierro líquido que llena el hueco entre los carriles y se fusiona con ellos a nivel molecular. El resultado final no es un parche, es una unión continua, como si el carril hubiera nacido así. Bueno, ya entendemos la ciencia. Ahora vamos a ver cómo se lleva esto al mundo real. Es un proceso que combina fuerza bruta con una precisión milimétrica y que además a menudo se hace de noche para no interrumpir el tráfico de los trenes. El proceso está medido al milímetro. Primero la alineación tiene que ser perfecta. Después se monta un molde especial de un solo uso que le dará forma al acero líquido. Luego se precalientan los extremos del carril para que el contraste de temperatura no lo fracture. Y entonces llega el momento de la verdad. La ignición y la colada del metal fundido. Una vez que se enfría, se corta el material que sobra y para terminar, se pule la superficie hasta que es imposible de verdad notar dónde empieza y dónde acaba la soldadura. Pero ojo, hacer la soldadura es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, que es igual de importante, es asegurarse de que ha quedado absolutamente perfecta, y esto implica una búsqueda casi forense de cualquier posible defecto que pueda estar escondido en el interior del acero. A ver, el tema es que este proceso es una mezcla entre soldar y fundir, así que puede heredar los problemas de ambos mundos. Hablamos de cosas como falta de fusión, grietas microscópicas, que queden impurezas atrapadas como la escoria, o incluso pequeñas burbujas de gas que crean poros. Cualquiera de estos defectos es un punto débil, y eso es inaceptable. La primera capa de inspección es la que se ve, la geométrica. Se usa una regla de precisión de 1 metro para comprobar que la superficie por donde pasa la rueda es perfectamente plana. No puede haber ni la más mínima chepa o bache, porque a 300 km por hora eso se convierte en un golpetazo para la rueda del tren. La segunda capa de inspección va mucho más allá, porque es la que no se ve. Se utilizan ultrasonidos para, literalmente, ver por dentro del acero. Un operario especializado pasa una sonda por encima de la soldadura que envía ondas de sonido. El eco de esas ondas le dice si dentro hay cualquier cosa rara, una grieta, una burbuja, defectos que a simple vista son imposibles de detectar. Y por supuesto, nada de esto se deja al azar. Todo el proceso, desde qué materiales se usan hasta cómo se inspecciona, está regulado por normativas súper estrictas, como las de ADIZ. Estas normas garantizan que cada soldadura, da igual quién la haga o dónde, cumplan con los estándares de seguridad más altos que existen. Y con esto llegamos a la última parte. Vamos a ver cómo esta técnica, que tiene más de un siglo, está entrando de cabeza en la era digital.
porque la trazabilidad y los datos están convirtiendo lo que era un oficio manual en una ciencia de alta precisión. El cambio es brutal. Antes, cada soldadura se documentaba en un parte de trabajo, en papel. Era un sistema lento, difícil de consultar y, claro, con posibilidad de errores. Hoy, cada soldadura nace con su propio pasaporte digital que la va a acompañar durante toda su vida. Hay aplicaciones como Pandrol Connect o Goldsmith Diary que le permitan al operario registrarlo todo en tiempo real con una tablet o un móvil. La ubicación GPS exacta, los lotes de los materiales que ha usado, cuánto ha tardado en cada fase e incluso hacer fotos del resultado final. Toda esa información se sube a la nube y crea una base de datos gigantesca, que no solo sirve para controlar la calidad de hoy, sino para predecir cuándo una soldadura podría necesitar mantenimiento en el futuro. Esta cita, la verdad, es que lo resume a la perfección. Al final, toda esta tecnología, toda esta normativa, tiene un único objetivo: que esos pocos centímetros de acero nuevo, creados muchas veces en mitad de la noche, sean idénticos en fuerza y estructura a los kilómetros y kilómetros de carril que los rodean. Así que ahí lo tenemos, el recorrido completo. Un proceso que empezó como una reacción química muy ingeniosa y se ha convertido en una disciplina de altísima tecnología. Es una pieza fundamental y silenciosa de nuestra infraestructura más avanzada. Y esto nos deja con una pregunta final para darle una vuelta. La soldadura de carriles es solo un ejemplo. ¿Cuántas otras partes vitales de nuestras infraestructuras que hoy damos por sentadas están a punto de convertirse en activos inteligentes que nos hablen y nos ayuden a predecir el futuro? El camino de hierro ya lo está haciendo.